Hola, 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 por aquí en otra emisión más de nuestro programa Radiografía Urbana Azcapotzalco. Y pues para toda nuestra audiencia, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén viendo. Y ella es... Marisol Reséndiz, y nos acompaña nuestro amigo cronista Marcelino Peña Fernández. Oye, Marisol, pues este día tenemos un tema muy interesante. Todo está enfocado para ver cuestiones de Azcapotzalco. Los personajes históricos en Azcapotzalco. Pues tenemos bastantes desde la época prehispánica, el tiempo de la independencia, Reforma, a ver qué podemos ver ahí, qué podemos rascarle, ¿no? Y Revolución. Son muchos personajes los cuales vamos a darles vida en esta emisión, en este programa, en este capítulo. De Radiografía Urbana Azcapotzalco. Bien. Pues por tiempo histórico, yo te sugiero que empecemos por la fundación del Tepanecapan. Tan interesante esta fundación del Tepanecapan, que tiene una fecha aproximada de 1132. Los dos personajes pues, principales son los que aparecen en las crónicas, en las historias, como los fundadores de Azcapotzalco: Matlacoatl, el atrapador de serpientes, y Azcueli, la venerable hormiga de la casa de Quetzalcóatl. Y ellos pues hicieron una primer fundación, como nos cuenta la tradición, en San Juan Tlihuacán, donde abunda la oscuridad, donde brota el conocimiento, donde tenemos estos siete ahuehuetes que representan a los 7 sabios tepanecas, de los cuales desconocemos en la actualidad el nombre. Oye, Marisol, te queda re mal que te interrumpa, pero ¿qué Sí, crees? A siempre, ver, ya es tu órale, vicio, es tu la vicio. fecha, En 1132, la 1132. fundación del Tepanecapan. Quiere decir que de 1132 a 1426, que fue precisamente el desarrollo civilizatorio de nuestro señorío tepaneca, el Gran Altepet. Granaltepet. Y eso nos hace hablar de otro concepto muy interesante, que es la dualidad que manejaban los tepanecas, la dualidad Quetzalcóatl-Tezcatlipoca. Y ahora sí, sin interrupciones, te voy a platicar de estos personajes que pues son míticos y son históricos y son fundamentales para entender lo que es la historia de Azcapotzalco. Primero que nada, pues Quetzalcóatl, que es el nahual de nahuales de los animales de día, que como vemos en su iconografía, Quetzalcóatl de Hécatl se está transformando en un ave, pero también se transforma en una hormiga, la hormiga que está en el emblema de Azcapotzalco. Y que en esta gran Teocalli Tepaneca, pues él es el día, él es el Apolo, el conocimiento, la tranquilidad, y tiene una dualidad que es el señor Tezcatlipoca, el espejo oscuro, el espejo humeante. Y quisiera ahí aprovechar, Marce, para contarte un poquito de historias. Para empezar, Quetzalcóatl, pues como sabemos, sí fue un personaje histórico que los de Cosmovisión del Mundo Náhuatl lo asimilan con la toltequidad, con este tema de la toltequidad que tanto te gusta. Oh, sí. El Quetzalcóatl histórico es Seacaltopiltzin Quetzalcóatl, que significa que nació en un año, un ocaña. Topiltzin significa el venerable buen juez. Y Quetzalcóatl, como te he dicho en otras ocasiones, significa serpiente quetzal. Entonces, vemos un Quetzalcóatl histórico que aparece como un sabio, como un tlamatinime, porque recuerda que la palabra tolteca para los antiguos mexicanos, para los náhuatl, significa el artista. Y tenemos su dualidad, como en todas las historias literarias. Tezcatlipoca es el loco. Pero hablando también de estos cultos ancestrales, Marce, ¿sabías que la deidad mayor que tenían los antiguos mexicanos tenía un nombre filosófico maravilloso, hablando de personajes importantes, que es Toise Totacli Totecuxin, Tloquenahuasque Impalemoánimo Yocoyaxin? Un nombre que a la fecha nos eriza la piel y que se siente en el tallo del cráneo y todo esto, ¿no? ¿Qué opinas de ese nombre? A ver, opina algo. No, es que no puedo opinar nada, porque no le entiendo absolutamente nada. A ver, Ay, dime. bueno, vamos a decirlo con Pues traducción. sí, por favor. Toise, nuestro único. Totacli,
nuestro padre. Tohuehuetecuhtsin, nuestro venerable abuelo. Tloquenahuasque, el señor de la íntima vecindad, que nada lo invade. Y Palnemoani, el que sostiene nuestra existencia. Moyocoyaxin, motor inmóvil, venerable, que anima nuestro corazón. Pues es que es un concepto filosófico realmente que inclusive, la verdad, podríamos relacionarlo con el concepto cristiano, el Dios cristiano. Híjole, ya. Ahí empiezas no, espérame. a romper el pastel. ¿Qué pasó? Y como decía Juan Orol en sus películas de ese surrealismo mexicano. ¿Quisquirisi? Ya me suenas como Espérame, Ya me suenas como los cronistas de ultraderecha que dicen, aunque no hubieran llegado los españoles, los antiguos mexicanos iban a volver cristianos a sí mismos. Para Las nada, mangas, compañera. las mangas. Las mangas del chaleco. ¿Qué crees, compañera y amiga? Híjoles, me haces enojar y reír a la vez. No, creo que me estás mal comprendiendo. Te voy a decir por qué. Precisamente don Guillermo Marín, el representante, el referente del Toltecayotl, precisamente nos da una relación en una de las últimas entregas que por ahí recibí, y saludo al maestro, ojalá un día lo conozcamos y podamos llevar a Azcapotzalco a que dé pláticas. Al final, precisamente el Toquenahuaque es una representación del todo. Es el Cristo Quetzalcóatl, inclusive. Bueno, a ver. Te aventaste un autogol. No, quítame ahí ese concepto. Pues mira, puedes tener esa perspectiva, pero ahí nos tenemos que caminar un poquito hacia una leyenda muy interesante, ya soltando a los cronistas derechos. Es que nos dice una leyenda que hay un relato del sabio Netzahualcóyotl que supuestamente un día llega y destruye los ídolos y siembra una hoguera en el centro del templo de Texcoco y les dice, ahora adorarán a esta hoguera, que es la representación de nuestro único Dios, el inventor de sí mismo, al que le escribe muchos poemas, por cierto, muy hermosos poemas, y olvidarán a los demás dioses. Hay como que esta parte de la anécdota. Lo que sí es que nos hace dudar esta personalidad de esta deidad, nos hace dudar del politeísmo, pero tampoco nos vamos a malviajar y a decir, es que no existían dioses y todas esas cosas que ahí nos manejan los hermanitos de la mexicanidad, que no les gusta ponerse a leer. Saludos a todos los hermanitos de la mexicanidad. Gracias por esos brincos maravillosos, pero un poco más de lectura, ¿no? Entonces, no podemos aventarnos esa fumada de que no existen dioses porque hay una iconografía que nos habla de distintas deidades. De deidades, dirían los arqueólogos, antropomorfas y toda esta onda loca, pero sí existe ese personaje y te lo estoy mencionando porque precisamente es uno de los nombres que también se le da al gran Tezcatlipoca. Y ahí sí te voy a decir como un verbo nuevo que dicen los jóvenes, te voy a funar para que me dejes. Me vas a sonar. Funar. Bueno, como ven, nosotros, yo estoy cuarentona y el compañero ya un poco más del sexto piso, pero nos hace falta convivir con jóvenes. Te voy a sonar, te voy a dar una No, yo te voy a funar. Funar significa cancelar en esta transculturización norteamericana, ¿no? Estás funado. Aunque suena muy hispanizado, por cierto. Te voy a contar esta narración entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl para aterrizar algunas cosas y luego seguirnos con Tezozomoxin el Grande y con Tlaltecaxin, el inicio de la historia. Sí, claro, son personajes de aquella época. Y en Azcapotzalco. Bueno, pues otro de los mitos de cosmovisión del mundo náhuatl que nos hablan de la fundación de Azcapotzalco, nos hablan del inicio de todos los tiempos. Y por esta relación Azcapotzalco, Tula, Teotihuacán, donde la ciudad donde abunda lo sagrado, que es Teotihuacán, es donde inician todas estas cosmovisiones originarias. Entonces se dice que en Teotihuacán los dioses han visto que la tierra se llama Intlactipac, como el Tlactipac precioso que está en el zócalo de cabello chinito, esa piedrota también hermosa. Hay un lagarto gigante. Este lagarto gigante
se llama Zipactli. Sí. Pero este lagarto no permite que inicie algo muy sagrado, que es el tiempo del Tonalpohualli. Tonalpohualli es la cuenta del sol, del día, del destino. Sí, así es. Y entonces Omiteotl, primer hueso sagrado de la humanidad, le habla a su dualidad Omi-Cihuatl y ambos generan una identidad espiritual que se llama Ometeotl, que es Eso. el 2 veces sagrado, hombre-mujer, y que también lo repiten muchas veces nuestros hermanitos de la mexicanidad. Y se casan, vamos a decir, se casan, y tienen a los 4 sagrados que van a ser el modelo teológico de toda la cosmovisión del mundo náhuatl. Tienen a Xipetotec, el descarnado, a Huitzilopochtli, el sol del invierno, el dios de la guerra, que va a ser un culto retomado principalmente por los mexicas, pero los primeros y los más sagrados son Quetzalcóatl, el divino serpiente Quetzal, y su dualidad Tezcatlipoca, el espejo humeante. Esto tiene mucho que ver con nuestra tradición en los pueblos y barrios originarios, porque ahí se habla de nahualismo. ¿Qué es el nahualismo? Esta capacidad de loca transformación que había en esta idea de la cosmovisión del mundo náhuatl. Entonces, Quetzalcóatl es el día, entonces se tiene que transformar en las entidades del día, pero esto también era una herramienta educativa porque decía, bueno, hay que respetar a la hormiga, a la mariposa, a la abeja, todos estos animalitos, porque pueden ser el divino Quetzalcóatl. Ya sabemos que su principal advocación es una hormiga roja, la hormiga roja de la bandera de Azcapotzalco. Y Tezcatlipoca, pues son los animales nocturnos, es el padre de los nahuales de San Juan Tlihuaca, y sus grandes manifestaciones nahualísticas, Quetzalcóatl se transforma en serpiente quetzal y Tezcatlipoca en un jaguar negro. Las manchas son las estrellas de la noche y a ellos les dice, para ustedes será la misión de acabar con el monstruo de muchas voces, que es Zipactli, de muchas bocas, y empiezan a luchar porque también se transforman en guerreros, también se transforman en personas, por eso los estamos asumiendo como personajes míticos de esta historia. Y pasa mucho la lucha, la locura, y no logran vencer al terrible monstruo Zipactli. Entonces, lo que van a hacer ellos es que Tezcatlipoca, que es el loco, dice, no, pues este monstruo tiene mucha hambre, me voy a cortar un pie, se lo lanzo, y tú Quetzalcóatl, en eso lo amagas. En cuanto lo amagues, puedes formar la tierra mientras yo veo qué hago. Entonces sangraría porque es un dios, y así lo hace con la preocupación y la contradicción de Quetzalcóatl, pero en eso se abre un axis mundi muy importante para los cultos religiosos que vamos a tener incluso en las transculturizaciones actuales, que es hacia el Mictlán, donde aparece el Señor de los Muertos, Mictlantecutli, que su dualidad es Mictlancíhuatl, y le entrega un espejo de obsidiana ya con unas patitas de metal y le dice, ahora tú, Tezcatlipoca, por tu sacrificio hacia la humanidad, te cierro tu herida y te doy un espejo para que sepas de las cosas del inframundo. Como sabes, mi apreciado Marcelino, Azcapotzalco queda al norte, por eso vamos a tener estos cultos muy profundos también a los señores de la muerte, que ahora regresan como la Catrina, como los animeros, todo esto que también dedicaremos un programa al tema de los animeros. Y entonces ahí pasa como un milagro en el sentido no cristiano, que aparece en el Códice Borgia, donde Tezcatlipoca se vuelve el señor de los tiempos y aparece con la cuenta, con los días del calendario y flotando en una página del Códice Borgia, y empieza para los antiguos mexicanos, tanto tepanecas, mexicas y demás, el primer día del calendario, que por eso va a ser un día Zipactli. Así como me enseñó, un saludo a mi apreciado maestro Mipixen, que tiene mucho que no lo veo, espero que esté bien. Era una religión científica, porque si tú te concentras en respirar y ver un cerro, vas a ver que parece un lagarto que se quiere escapar. Entonces, todo esto, así como tú lo aprendiste con tu maestro don Octavio, pues viene plagado de metáfora y de observaciones naturales que hacían los antiguos mexicanos. Sí, efectivamente. Inclusive aquí ya nos diste toda una descripción de la mitología náhuatl. Del Tepanecapan. Del Tepanecapan, que inclusive ya te iba a sacar yo la tarjeta rosa. Y decir, ahí está, porque se pasó de tiempo, pero es válido, muy bueno,
porque también ¿Ya te te sientes tú el Topilzin, el buen juez o qué? el Topitzin Quetzalcóatl, Ejecaltopitzin Quetzalcóatl, compañera, Marisol, pero te voy a decir algo bien importante. También Quetzalcóatl también se transformaba en un mono, ¿eh? También era Ozomatli Quetzalcóatl, No, pues, pero, pues, el se mono transforma en todo, no es tan popular, ¿no? se transforma en todo, la Y lo hormiga en lo que se tenemos aquí cerca, o sea, aquí el patrimonio es inconmensurable de la Ciudad de México, por donde veníamos para dirigirnos hacia la CEPI. ¿Recuerdas no, esa pirámide circular que sí, nos sí, habla del paso de Quetzalcóatl de Hécatl? sí, pero te decía que centrándonos, porque en Azcapotzalco, los personajes históricos, que de alguna manera hizo usted un buen salto para hacer todo ese concepto mitológico, porque hablando de personajes, Metlacóatl, Azcueli, Tezotzómoc, ¿sí? Y estamos entrando a Tlatecatzin. El Tlatecatzin, el para mí es el joven que me describe don Octavio Romero, que nace en 1500 en Azcapotzalco, precisamente. Y que, pues, yo quiero hacer una referencia precisamente en este hermoso libro que debe de ser de cabecera de, pues, de todos los que nos guste la historia, ¿verdad? La visión de los Y vencidos. también a los que no les guste. Sí, también. Pues, Real este libro, yo te voy a interrumpir porque yo le funaría una parte Ujú. donde habla de presagios y Ah, profecías, porque eso es muy medieval y como que no checa tanto con la cosmovisión del mundo náhuatl, pero efectivamente, Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin era un nacido en los Nemontemis, entonces tenía estas visiones, y ahí tenemos el inicio de La Llorona, y lo que veía en el ave y todos estos presagios, pero definitivamente me gusta más la parte histórica, que está muy bien sustentada por León Portilla. entonces, ¿tú crees que esos presagios pudieron en un momento dado también ese ingrediente, que ni siquiera era literario, del concepto más que nada virreinal o español europeo? Pues definitivamente hay una transculturización, y te voy a decir una cosa que lo único que me parece aberrante de ese libro, mucho respeto y aprecio el trabajo de León Portilla, es que ellos eran doctos en el tema del cosmos, en el tema de Venus, los eclipses y todo, y pues así como que tenerle miedo a las estrellas se me hace muy difícil porque tenemos un símbolo que fundamenta su cultura, que es Malinali, esta mandíbula descarnada de la que sale una planta, que en medio tiene una estrella y que nos lleva a la filosofía que yo pongo también en muchos de mis poemas esta frase que dice: la vida nace de la muerte nace de la vida y todo acontece en un drama cósmico. Y luego también tenemos el ritual fundamental que se hacía mucho en Azcapotzalco y en todos los lugares de cosmovisión del mundo náhuatl, que es esta apertura a rumbos, que es un saludo al Oh, sí. cosmos. Entonces, no le vas a tener miedo a algo que respetas, que veneras. Entonces, algunas cosas están demasiado medievales, ¿no? En ese libro, pero pues la parte histórica pues es maravillosa y más la crónica de los últimos poetas del mundo náhuatl. Bueno, a mí me gusta esta parte porque precisamente se toca como ese aspecto de hacer un análisis crítico de lo que nos está enseñando la descolonización del pensamiento, Sí, desde el título es de, provocador. quitarnos ese sentido eurocéntrico precisamente de cómo se estudia la historia. Ya cálmate, Enrique Dussel. Bueno, don Enrique, mis respetos, Claro, por pero supuesto. precisamente entonces Guillermo Marín, la admiración, pero hay que meterle ese ingrediente, Recuerda que a es Guillermo importante. Marín te lo funaron en las redes sociales. Sí, pero sin embargo yo lo sigo defendiendo a capa y espada porque es muy bueno. Bueno, sí. Pero mira, precisamente el personaje, ser humano histórico Tlaltecatzin, que muchos niegan su existencia y que debemos divulgarlo en Azcapotzalco. En la página, precisamente 95 de, esta, La edición de la UNAM, edición de la de UNAM, la Visión de visión de los los Vencidos, vencidos. creo que es la única, ¿eh? No, hay Di varias. dicen unos que tienen el Fondo de Cultura, pero bueno, Sí, yo eh, creo. aquí el de la UNAM, precisamente, en la página 94 y 95, hay una ilustración, precisamente, que es de la huida de los españoles y sus aliados por la calzada de Tlacopan, Tacuba. Pero, precisamente aquí en el 95 voy a dar lectura a este párrafo. Dice, ah, y cuando hubieron llegado a Popotla, ¿sí?, que está muy cerca de Tacuba, amaneció, esclareció el cielo. Ahí
refrigerados, dice así, dice refrigerados, como si hubiera refrigeradores en aquel tiempo. No, Para no mí había que sí, para refrigerador. mí que quieren decir que estaban frío, ¿no? Que el frigorífico. Sí, ¿no? Refrigerados, se lo dice aquí dice Te dije que refrigerados. en este libro se le fueron un poco. Sí, ya dice, a lo lejos tenían combate, pero ahí llegaron dando alaridos, hechos una bola en torno de ellos los mexicanos. Llegan a coger presos tlaxcaltecas y aún van matando españoles, pero también mexicanos mueren, gente de Tlatelolco, de una y de otra parte hubo muertos, hasta Tlacopan, Tacuba. Los persiguen hasta Tlacopan, los echaron. Pues en el tiempo en que los echaron en Tlayucan, realmente nosotros conocemos esa parte, ¿no? Hemos vivido aquí todo el tiempo y conocemos de Azcapotzalco aquí a donde estamos precisamente transmitiendo. Y nunca he ubicado esto de Tlayucan, en Xocotl y Yucan. Em, Aquí yo estoy casi seguro que es Socoyahualco, Xocoyohualco. Socoyahualco, que es San Francisco Socoyoahualco, que está del lado de Vallejo. Nada que ver precisamente con la avenida Escaposalco y Tlacopan, pero aquí lo dice, que es lo mismo que Xocogotla, Xocotla, Xochocotla. Xochocotla. Ahí murió en la guerra Chimalpopoca, el hijo de Moctezuma, y quedó traspasado. Sobre él vino un tiro de ballesta. También allí fue herido y en ese sitio murió Tlaltecatzin, príncipe tepaneca. Él era el que guiaba, él que era el que dirigía, el que iba señalando y marcando los caminos de los españoles. Este trabajo de Miguel Leo Portilla es exactamente lo que nos está dando motivo para hacer la obra de Tlaltecatzin, las manifestaciones del ser, porque aquí, precisamente en este texto, están dando señales cuando expulsan a los españoles, los mexicas de Tenochtitlan, es precisamente en junio de 1520. Correcto. Y nada que ver una defensa en Xocotitla, que está prácticamente 1 kilómetro separado del centro, o de lo que llamamos Tenochtitlan y Tlatelolco. Nada que ver porque está más hacia el norte. Está está muy cerca de Vallejo, Xocotitla. Correcto. Pues yo ahí te interrumpo porque me gustaría que le platicaras a nuestro auditorio la historia así, de una manera muy animada, muy lúdica de las apariciones del príncipe Tlaltecatzin, para conectarlo con este personaje de don Octavio Romero Orsate, al que pues próximamente le vamos a volver a hacer un Oh, homenaje claro. que su servidora y Marcelino lo hacemos cada año desde hace mucho Cada tiempo. 20 de noviembre en Azcapotzalco. Cuéntale al público, tú que tienes de primera mano un poquito tus encuentros con don Octavio y la situación del ánima, porque tú te estás refiriendo al ánima que aparece citada históricamente en este libro. Sí, efectivamente, aquí le dicen ánima. Y en base a no le quiero decir trasupije literario de investigación que hizo León Portilla, porque se entiende que todo esto también fue transmitido precisamente por los sobrevivientes de los mexicas y tepanecas que sobrevivieron a ese trágico suceso que se le dice conquista, ¿no? Entonces, don Octavio cuenta que precisamente Tlatecatzin, eh, él no lo coloca en 1520, sino en el 21, defendiendo la gran Tenochtitlan, porque precisamente acordemos de los bergantines, de las naves, pues ya no eran canoas las que traían Ya los ni me quiero españoles, acordar de los españoles. y entonces nada que ver precisamente de que estuviera Tlatecatzin, o por qué estaba precisamente en esa zona. Estaba defendiendo a la gran Pues ahí Tenochtitlan. tenemos que pisar algunos callos porque algunos tepanecas se unieron a los españoles, nos guste o no. No, sí es cierto. Sí sabemos precisamente que parte de esa sociedad tepaneca de 1520-21 se unió a los españoles. Pero don Octavio nos decía que Tlatecatzin
es herido precisamente ahí en Xocotitla y se viene herido de ese lugar hacia su hogar, hacia Azcapotzalco. Y él lo atraviesa en la parte del fémur una lanza envenenada, precisamente, y viene en agonía. Y él llega a Azcapotzalco y, bueno, viene muy herido, viene con su pasión entre la vida y la muerte, precisamente, y llega hasta Santa María Malinalco. Y es ahí precisamente donde don Octavio, en 1984, en septiembre, rescata el esqueleto o osamenta de Tatecatzin, que medía 2,5 metros. 2,10 de altura. Pero a lo mejor tú sabes algo más también de esto. Pues yo creo que nosotros nos acostumbramos tanto porque es una historia de las historias más valiosas que tenemos en nuestras manos en Azcapotzalco, pero para el público que no conoce esta historia, para los que nos escuchan, don Octavio pues es una persona que tiene un don similar a lo que conocemos de la videncia, que puede tener experiencias espirituales, del cual también tenemos su estatua ahí resguardada en Café Texcolco, de otro nivel, como era como le pasaba a Moctezuma. Entonces, él es una especie de sabio, de persona de conocimiento que se dedica a la sanación y se dedica a encontrar tesoros arqueológicos y tesoros. Entonces, él se le aparece el príncipe Tlaltecaxin, del que Marcelino ya nos hizo una cita, en qué crónica aparece en este libro, La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, y le dice, mi osamenta se encuentra en, ¿qué casa estaba? Bueno, exactamente En no. el barrio de Malinalco, Pero es que por un espérate. lavadero. Por un lavadero. Claro que por supuesto lo dijo. Estoy en la calle Santa María número 81, ¿verdad? Sería Bueno, ¿qué absurdo. tal si el ánimo se sabía las calles? No Bueno, sabemos. pudiera ser. Entre la historia y el mito. Pero la realidad, o sea, la realidad es que como está en el reporte periodístico, en la crónica, dice que le toca la puerta, no estamos haciendo discriminación, así dice el libro, le toca la puerta al dueño de la casa y le dice, es que hay una osamenta enterrada del príncipe Tlaltecaxin. Y entonces le dice, no, eres un marihuano, sin discriminación, así le dice. Dejen de fumar esas plantas, porque había ahí como que un poquito de discriminación hacia las personas consumidoras de la planta, y sácate de Que aquí. casi no hay en la Ciudad de Y México. en ese momento lo había. Ahorita ya tenemos cierta tolerancia. Bueno, ahora después le dice, don Octavio le dice al príncipe Tlaltecaxin, oye, pero yo no puedo estar soportando que me difamen diciéndome marihuano, nadie me cree. ¿Por qué no mejor vas y te le apareces al dueño de la casa donde está tu osamenta y le dices que saque la osamenta y ya? Pero le dice el ánima, no, Octavio, es que eso no funciona así. Solamente tú me puedes ver porque tú tienes el don. Es un hombre con muchos dones, del que hablaremos también tus escritos en mis escritos. Y se le vuelve a aparecer, hasta la tercera vez le dan acceso y le permiten sacar la osamenta. Una osamenta que estuvo expuesta en la primera privada de Tula Sí. un buen tiempo, sobre una pielecita Mm, así como de jaguar, Fueron 2 o 3 días nada más. hasta que Lina llegó y nos las quitó y las seguimos esperando, por cierto. Que por cierto, sí hay registro, hay documentación, diario 1+1, por ahí ese Sí, está claro. seguro, ¿eh? Y también tenemos una edición de México Desconocido Sí. que nos habla sobre el legado de este don Octavio y de las piezas que encontró. Sí, permíteme, se nos están pasando algunas otras cosas de detalle, porque seguro los especialistas, precisamente arqueólogos que bueno están viendo, los historiadores, van a decir, mira ese par de loquitos que están diciendo, ¿no? Hasta deben estar diciendo, Ya saben que le queman eh, las patitas al diablo. sí, oye, deben estar diciendo, bueno, ¿en qué, cómo se comunicaban en náhuatl o qué? ¿No? Pues sí. Seguramente que era comunicación, o lo que decía, yo podía comunicarme, porque además se le aparecía al ánima. Ahora, le voy a decir una cosa, yo creo en esa cosmovisión de don Octavio, lo conocimos, fue una persona sumamente brillante, como decía mi compañera Marisol, porque rescató objetos muy importantes, como el mismo cetro de Cuauhtémoc, que estuvo exhibido en ese museo arqueológico, tanto el primero de la Tercera Cerrada de Tula,
tercera cerrada de Tula, como el ya establecido en 1989, en el que por ahí un acuerdo con Manuel Camacho Solís se abrió precisamente la calle Libertad número 35. Pero aquí lo que queremos es platicar más sobre este personaje, porque es un personaje, como decimos, está registrado y acomodarlo, colocarlo bien en la historia. Él murió defendiendo la Gran Tenochtitlan, no murió circundando vamos a decir, aquella corrida, aquel que están sacando a los españoles en 1520. Es 1521. Ay, 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 ¿Por qué qué? feo suena eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque resulta precisamente que inclusive se le enjaretó a Tlatecatzin que él andaba guiando a Cortés para poder seguir persiguiendo a los mexicas y a los tepanecas rebeldes. No, él defendió. Y además, lo más importante, uno de las peticiones del ánima de Tlatecatzin para don Octavio es decirle, es que yo necesito lavar mi honor, porque yo no anduve ni llevando, ni Ni trayendo, trayendo no gachupines. soy traidor, no soy traidor, ni yo ni mi padre, yo amaba a mi padre, precisamente, eh, pues dice, yo lo amaba tanto que, y como estaba precisamente el padre, estaba preso, precisamente en lo que se llama el Palacio de Xicoténcatl, ¿sí? Que era Manuel Oquitzi, su padre, bueno, ya nombre cristiano, porque él sobrevivió la conquista, Carlos Oquitzi, ¿sí? Pero era Oquitzi. Pero yo quería salvar a mi padre, y los contactos, es más, ni contactos tuvo con Cortés. Dice, pero entonces quiero alabar mi nombre y te encargo esto. Pero esto lo veo como una cuestión de misión, precisamente de honor que tienen nuestros antepasados. Porque al final de cuentas, pues fuimos sojuzgados, hubo control, hubo despojo, pero sí lavar el nombre y honor precisamente de los antepasados, que había honra. Y eso fue lo que se dedicó don Octavio. Porque él, por parte del ánima de Tlatecatzin Marisol, quiero decirte que él recibía la orden de dónde rescatar esos objetos. Por ejemplo, como cuando tú dices que, bueno, yo tuve el privilegio de tener contacto con él y me narraba cómo precisamente en Tlatilco, que está muy cerca de Azcapotzalco, Tlatilco está entre Azcapotzalco y Nonualco, ¿sí? Y Nonualco luego sigue Tlatelolco. Y quiero decirles que entonces Tlatecatzin buscaba esa honra y le decía a don Octavio, estos objetos sagrados o importantes en los rituales mexicas y tepanecas, como era el cetro de Cuauhtémoc, o como otros objetos de cuchillos sacrificios, rescátalos, están allí en tal parte. Y era lo que le costaba mucho trabajo luego convencer a esas gentes donde esos predios que luego él los ubicaba, tenía que andar pidiendo permiso. Y como precisamente no era una cosa muy común, pues a don Octavio, estamos hablando entre los años 80 y 84, que fue su mayor trabajo de rescate, pues le decían que pues estaba loquito o, O que o- fumaba o- hierba. o que fumaba hierba. Sí, sí. Pero es importante, tú sabes más de lo que te he comentado de Sí, sí, Tlatecatzin. de lo que me has comentado y también de las investigaciones que he hecho también por cuenta propia. Ahí pues hacemos un anuncio. Hay un restaurante en Azcapotzalco que, aunque el nombre Chintololo no es el correcto, sino somos tepanecas, no chintololos, que se llama El Fogón de los Chintololos. Ahí Ujú. precisamente yo me entrevisto con el dueño de este lugar y Ricardo él me Hernández. comenta que se hace presente don Octavio cuando están realizando las excavaciones arqueológicas y hace un rescate arqueológico y algunas de estas piezas todavía se pueden ver en la parte de arriba del restaurante. Obviamente todo el mundo va a ver el traje Oh, de sí. José José y algunas efigies deportivas que tiene ahí, fotografías con famosos y demás,
pero en un rinconcito del lado izquierdo hay las piezas que halló y me comenta que él sintió gran admiración por don Octavio porque veía que con algunas técnicas ancestrales recogía las piezas como Pachita, metía un cuchillo de monte, las sacaba de la tierra Sí, y tenía sus técnicas, si estaban en pedazos, para volverlas a pegar. qué bueno que me tocas el punto de Pachita. Él fue alumno de Pachita, precisamente. Y de María Eh, Sabina. y bueno, conoció a María Sabina. Parece todo esto es tan interesante, pero parece toda una novela. Podemos dar fe. Podemos dar E fe de la existencia este, de tales cosas. sí, eso es muy importante. El personaje Tlatecatzin, ese que don Octavio ahora revive con los testimonios que nos dio antes de que él partiera, que fue ya en el 2011. Y el museo donde estaban las piezas era el museo que estaba en la calle de De Libertad Libertad 35, 35. sí, Museo Arqueológico Príncipe Tlaltecáxin, que en la actualidad tendría una categoría de museo comunitario. sí, es más, es algo muy lamentable porque nosotros ya teníamos un museo arqueológico en Azcapotzalco y actualmente no se tiene. Se hubiera podido montar con todas ese rescate que hizo don Octavio, porque Octavio, quiero decirte, Marisol, que Octavio se lo reportó a las autoridades políticas desde, voy a decirte, desde 1988. Siempre acabas hablando de política. Bueno, es que Mi fue apreciado. real para que, Sí, por supuesto. porque además era un patrimonio histórico que él quería acomodar de una manera adecuada Proteger. para que fuera un museo con todas las normas de protección de esas piezas, que además muchas de ellas sí estuvieron registradas por INA, porque hay unas claves, eh, yo no soy arqueólogo, pero conviví con don Octavio y fueron arqueólogos precisamente a darle registro. Todas las piezas tenían un registro de INA. Sabemos, y es lo que ojalá esté ocurriendo, que están resguardadas en el INA, porque ojalá en el futuro, para de poder continuar, Marisol, con los demás personajes de Azcapotzalco históricos, porque ya nos centramos algo de don Octavio. Sí, Pero sí. ojalá, pero esto es como la demanda o la petición, porque ya teníamos museo arqueológico y ese museo arqueológico ya no está ahora, lo último que fueron a colocarlo fue por allá por se llama el Parque Tezosomoc, y que pues la última administración azul, le vamos a decir azul, para no decirte que lo hizo, es Tridimensional. un museo tridimensional, nada que ver con lo que era el Museo de los Pueblos, que ahí Originarios. sí vamos a decir que hay muy buenos puntos a un personaje de una... Fue delegado, fíjate, fue delegado, Pablo Moctezuma, que lo acomodó muy bien en ese lugar, pero luego vienen los azules y lo desbaratan y ponen Otra el vez estamos tridimensional. a funar, Marcelina. Bueno, lo quise hacer Sí, discretamente, claro. Hay pero que cerrar pues este tema que nos apasiona de don sí, Octavio sí, para hablar de otro personaje muy importante de Paneca, de Azcapotzalco, que fue el gran Tezosomoc. Él gobernó de 1367 a 1426. Es muy reconocido por sus conquistas militares, principalmente por su conquista sobre lo que fue el poblado de Texcoco. Se considera que con él se avanza mucho el concepto del Altépetl. Ajá. Eso es muy importante y que hay una unificación del Tepanecapan con él. Es un noble con una gran destreza militar. Tiene algunos problemas con este gobernante Quinatzin Tlaltecaxin, otro Tlaltecaxin en la historia, tercer Tlaltecaxin, y finalmente pues vence a Texcoco y se va expandiendo. Hay una leyenda que a mí me gusta mucho de las exequias de Tezosomoc, que en este caso las exequias son estos cantos y estas ceremonias fúnebres que hacían los antiguos mexicanos. Y en estas exequias se dice que Tezosomoc llegó a vivir alrededor de 103 años y estaba en un canastito rodeado de algodones y decorado con todas sus joyas, sus besotes, sus aretotes, todo lo que tenía, y era apapachado por distintas doncellas. Y pues, según lo que nos dice la cosmovisión del mundo náhuatl, pues a su fallecimiento seguramente fue al Tlalocan,
porque muere de gota de hidropesía por su edad tan avanzada. Se va secando y se le hacen estas ceremonias porque fue, pues prácticamente el mejor gobernante de lo que tuvo el Tepanecapan. ¿Qué opinas de esto? Bueno, también destacar esa parte de cómo era su forma de expansión precisamente del Altepet o su señorío. Ese sistema que tenía precisamente de los matrimonios, ¿no? De los matrimonios de sus hijos y hijas para poder expander su territorio. Y es la única la manera en que tenía para poder abrir otros calpullis. Tú sí te sabes muy bien, porque me lo has platicado, lo de que inclusive hacían como cuartetos, cuartetos para poder, ¿y por qué el número 4? Precisamente para ir como refundar un nuevo territorio y ponerle eh, Santa María Malinalco, y era otro pueblo. Por los 4 rumbos del universo. Y era como el número adecuado precisamente donde podía progresar una comunidad, que también los destinaban para sus fines económicos, políticos, y entonces así de esa manera iba expandiendo su territorio. Pero cuéntanos, tú te sabes muy bien eso. Pues la gran administración y lo expandía en torno a lo que es el ritual de los 4 rumbos, en torno a lo que es Tlacopan, Tonalquizaya, que es un lugar sobre la tierra donde aparece el venerable Padre Sol, Cihuatlampa, Tonalcalaquia, que es un lugar sobre la tierra donde se da la fecundación del Padre Sol sobre la tierra. Después va a otro lugar muy importante que es el Mictlán, al cual está alineado Azcapotzalco, donde está la memoria de todos los tiempos, Mictlantecuhtli, Mictlancíhuatl, y cierra en este rumbo muy cercano a los mexicas, que es Cuixtlampa, donde se lleva una y otra vez esta batalla cósmica entre el sol, la luna y las estrellas, escenificados en el territorio de la tierra, donde cíclicamente Tonantzin-Tlalikuatlico, nuestra venerable Madre Tierra, la de la falda de serpientes, se embaraza del sol de invierno, que es Huitzilopochtli, y Huitzilopochtli, desde el Cuautepec, el Cerro de la Serpiente, vence a su hermana Coyosauski y queda en la cara oculta de la luna, y también a los Censon-Huiznahuatl, que son las 400 estrellas del sur, que deben de morir simbólicamente para que puedan hacer el sol del invierno, nuestro gran Huitzilopochtli. Pues así va con esa connotación mitológica de la cosmovisión del mundo náhuatl, pero ya nos enfrascamos mucho en nuestra Sí, pasión del México prehispánico y sí, tenemos que avanzar hacia los personajes importantes que tenemos en Azcapotzalco, en la conquista, que bueno, ya vimos en un programa anterior un personaje trascendental que es Antonio Valeriano, época virreinal totalmente, descendiente de la nobles. nobleza tepaneca, una persona con una educación dedicada, Tlacuilo, Tlamatinime, Tlacuilo, pues los que escribían y todo esto, Sí, y que pues cierra con el náhuatl, este mito guadalupano, escribiendo este libro tan importante del que ya leímos en el programa pasado un fragmento, que es el Nican Nicano Pop. Mopogua. Y ahí ya entraríamos, Marce, a una controversia histórica muy interesante con un personaje que es el padre del sincretismo cultural en Azcapotzalco, que es Sebastián de Aparicio. Yo voy a contar primero unas cuestiones de Sebastián de Aparicio y luego Habíamos sigues tú. quedado en que yo iba a hablar de Sebastián de Aparicio. ¿Por qué te adelantas, Bueno, tú Marisol? primero, tú primero. Bueno, don Sebastián de Como ven, Aparicio. Sebastián de Aparicio tiene muchos fans en Azcapotzalco. Bueno, lo que pasa, Marisol, que precisamente Sebastián de Aparicio, un personaje totalmente español, dicen que es de Gudiña, España, ¿sí? Él llega muy joven a México, ¿Quién sabe dónde está la gudiña? y sí, no, la guadaña, ¿no? La guadaña, la gudiña. Entonces, ¿Qué pasó, Marcelino? Es muy temprano para que empieces con tus groserías. Ya sabemos que eres un niño de barrio, bueno, entonces resulta de que de barrio viene originario. muy joven a México, ¿sí? Y ahí en Alarma el spoiler hablamos, algunos cronistas lo ven como un cazafortunas. No, pues que te estás adelantando, Marisol, espérate. Porque entonces lo vamos a situar Bueno, precisamente tú, luego yo. su llegada a Veracruz. Pero se dice que en su pueblo natal en España, él tenía conocimientos de la carpintería. Entonces llegó haciendo carretas Para que sacar el oro que nos robaron. sí,
Sí, pues, es más, eso lo vuelve como el primer Henry Ford, ¿no? Sería, Ahí recordemos las venas abiertas de América que siguen bien abiertas. sí, chorreando de sangre. Sí. Bueno, Y de entonces oro. es fabricante de carretas, eso, los que son muy pro hispánicos, hablan, bueno, Fuchi. dicen, ¿no? Para que veas, vinieron a quitarle la carga a los más iguales y sobre todo a los que Sí, nuestra carga de oro. Vino por nuestra carga de oro. bien. Pero al fin de cuentas, bueno, y él fue el que comenzó a hacer el trazo precisamente de la ruta de Veracruz, Puebla, México. Y se volvió, pues, todo un empresario exitoso de su tiempo, acumuló mucho dinero. Entonces, eso le permitió, sobre todo, que el virreinato estaba bien pendiente de quienes se desarrollaban en México y acumuló fortuna De la marmaja. y pudo, de la marmaja de la feria. Entonces, pudo precisamente conseguir que en Ciudad de México, y exactamente en Azcapotzalco, y más concretamente en Xochinahuac, San Martín Xochina. San Martín Xochinahuac, porque ahí Ixtlihuacán. quiero decirles a toda nuestra audiencia, hay una plaza comercial que se llama Town Center, por cierto. Town Center. Town Center. El Town Center, Azcapotzalco. Ya, porque va a sonar como comercial. Sí, ¿verdad? Era la ex Hacienda del Rosario. Bueno, no, para que veas cómo te adelantas en todo, Marisol. Quien llega a este lugar donde se dice muy posiblemente que era donde estaba el Teocalli Xochinahuac, el Ujú. Teocalli Xochinahuac, El gran Teocalli de Pe- Xochinahuac. Calpulli, vamos a decir, Teocalli y también Calpulli Xochinahuac. Pero precisamente al mandatar el virreinato y mandaron en ese territorio, hubo también orden de separar los pueblos 1 kilómetro aparte de la casa mayor, vamos a decirlo, casa grande. Y en su momento, Sebastián de Aparicio, este lugar, lo fundó como, como San Nicolás. Y que, por cierto, era encomienda, porque le dieron encomienda de San Nicolás. Una manera muy cruel de esclavitud. Sí, y dejó de ser ahí. Debería de ser San Nicolás Xochinahuac, ¿no? Donde los originarios quedaban adscritos a la Sí. tierra como si fueran objetos. Entonces, estamos hablando de la encomienda y el repartimiento. La cruz y la espada. Exacto. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? En el repartimiento, pues muy cómodamente, Sebastián de Aparicio, según la orden virreinal, Fuchi otra vez. bueno, puede tomar y tiene la orden de que los pobladores de esos calpullis cercanos o de Azcapotzalco, su territorio, Calpultín. Calputín, se habla de todo un territorio. Qué bueno 500 que y ya no tantas somos hectáreas, súbditos de la corona muchas española. 500 y fúchila. tantas hectáreas, permíteme. Y tenían que ir a laborar precisamente En a esa encomienda. esclavitud. En Sí, esclavitud. sí. No quiero detenerme en que si eran 10 hombres y 5 mujeres, pero tenían que ir a trabajar ahí para poder hacer la obra. Que por cierto, la obra virreinal que está en ese lugar, de ese centro comercial, es muy hermoso. Pero tuvo que haber visto primero antes lo que se llama una casa de, pues, de lo que se llama el señorío tepaneca, ¿verdad? Y es ahí donde él se establece y comienza a hacer un gran emporio, precisamente. Pero tenía mucho conocimiento, era constructor de carretas. Yo tengo otros datos, ya me toca. Pero además, ahorita te corresponde, pero resulta que también entonces enseña, enseña a los originarios a cuidar animales, porque también trae de España. Con él nace la charrería. Y Bien, aquí bien. viene una parte A ver, de la adelante. historia oscura de las crónicas crueles de la conquista, donde se dice que por edicto de la corona española, del rey de España, los originarios debían de ser castigados vistiendo manta blanca y sin adornos, porque recuerda que las identidades, los nuevos códices se daban en los bordados, bajarse de la banqueta cuando vieran un español y usar su uniforme de originarios, los cacles, la manta blanca sin adorno, y con el terror que dejó sembrado Hernán Cortés y sus secuaces, alejarse de los caballos, porque recuerda que los caballos son un símbolo de poderío,
de revuelta social, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Sebastián de Aparicio Eso. les permite desarrollar estas artes de la charrería. Por eso tenemos la crónica y tenemos la idea que en Azcapotzalco surge la charrería y que sus comillas esclavos, porque se supone que también es reconocido como un humanista por dar un trato de derechos humanos y de contextos de derechos que no existían en esa época, en el cual cuando sus trabajadores ya se pueden jubilar o digamos han comprado su libertad con su trabajo, le dicen, no, amado padre Sebastián, nos quedamos aquí porque tú eres un santo y porque dentro de tus tierras sí tenemos derechos. Y quisiera contarte también una anécdota que le va a gustar mucho a nuestro auditorio. Cuando me especialicé yo en estudiar a Sebastián de Aparicio, él pues sí se puede considerar un iluminado, aunque no seamos creyentes, porque le da en España la peste bubónica. Y recordemos que en esos años son transpandemias, no hay medicamentos, no hay hospitales que atiendan esas enfermedades y la mayoría de la gente moría. Y hay una historia ahí muy interesante donde cuando a alguien le daba peste bubónica, lo aislaban en una choza y la única persona que estaba facultada para alimentarle y cuidarle era su propia madre. La madre que siempre ha sido universal, este amor materno, le llevaba alimentos y esperaba a que muriera. Pero se cuenta noveladamente que Sebastián de Aparicio tenía sus tumoraciones de la peste bubónica, sale una loba enardecida, no era la loba de Rómulo y Remo, ¿no? Quién sabe, la loba alabastrina, no me acuerdo cómo se llamaba esa loba, pero pues no, ya estaba muerta para entonces la loba de Rómulo y Remo, pero una loba le arranca el tumor y se lo devora, y entonces él ya estaba muy mal. Al otro día su madre ya está llore y llore y piensa que va a recoger su salea, Mira. pero se cura mágicamente. Pero Ese es fíjate, Marisol, que ahí no hay duda que era un personaje muy fuerte. Yo siento que ahí ya trae también otra vez un cúmulo de mucho literario, no, ¿no? la loba, Eh, la loba que se comió pero, el líder. bueno, pero vale la pena porque es cierto. Tanto se habló de él que era una persona, Tocada por los dioses. tocada por los dioses y que tenía un don. Tan solo el hecho que lo podemos, considerar que es el señor del sincretismo, cuando tú Sí, sí, estás claro. hablando de que permitió a los originarios, montar caballo, que es también, por ejemplo, ahí pasa como el santo patrono de la charrería. Les enseñó carpintería porque hacía las carretas. Para sacar el oro. Sí, sí, pero también sirvió para hacer caminos, ¿no? Claro. Entonces fue otra vez el primer Henry Ford, ¿no? Claro, y también, bueno, ahí hay una anécdota ruda del colonialismo que no fue él, pero ciertos personajes de la historia de nuestro México saqueado le decían al virrey, hemos sacado tanto oro de México que le podemos pavimentar de Sí. oro el camino real para que sus santos pies no toquen estas inmundas Sí, tierras fue. y se vayan caminando sobre el oro que hemos sacado. Imagínate que esa cantidad Bueno, de oro. Pero volviendo a Sebastián de Aparicio, después seguimos con nuestras quejas anticolonialistas. También se considera el padre del sincretismo cultural eso, en el sentido de las ofrendas. así Porque en es. Tlihuacan, en Xochináhuatl, en Texcolco y en todo Azcapotzalco se rinde un intenso culto a los muertos. Obviamente, pues después va a tener algunos rocecillos ahí, se tiene la leyenda con lo que es la Inquisición española, pero se sabe que él sufre mucho porque sus 2 esposas mueren extrañamente, es 2 veces viudo, Así es. y se supone, eso se me hace muy bizarro, pero hay que decirlo como dicen los libros, que él, vive protegiendo su virginidad o su virtud, no sé, una fumada de esas, está ahí, después de este dolor Fue de estas pérdidas. celibato, Bueno, célibe, algo así sí, protegía a él, sí. señor. Y que se siente muy identificado al ver cómo los originarios están rindiendo culto a, a sus dioses, principalmente a Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl, y les dice a los originarios, ustedes pueden hacer sus cultos, pero tienen que agregar imágenes de los santos y algunas pinturas alusivas a la gente que murió. Y ahí te puedo decir, yo sé que no te agrada mucho este personaje, pero ahí Camerino Zamora me pidió una traducción porque está escribiendo un libro o ya lo terminó de escribir hacia Sebastián de Aparicio y ahí novela un poco sus pleitos de Sebastián de Aparicio con el inquisidor,
porque yo sí tengo mi teoría de que, pues, él muere en la miseria, porque tanto amor a los originarios, pues, le tiene un coste político al final de cuentas, y lo obligan a malbaratar sus tierras, porque como mueren sus Hay esposas, no se alto, vuelve a casar. Sí, ya hay, no a- tiene hay alto. descendencia. Es que él no muere en la miseria, Marisol. Ay, claro Lo que que, sí. claro que te voy a Después de ser me- tan rico, de sacar tanto oro. bueno, me permites, lo que pasa que él, ¿cuánto permanece en Azcapotzalco? Él se dice que se va cerca de los 63 años, porque llega como, dura en su dirección, administrando esa hacienda, ya hacienda, vamos a decir, que era encomienda. Hacienda se vuelve hasta que lo compra un general que se llama José Cariaga Portillo, pero él es tu encomienda. Pero él, a los 60 años, toma los hábitos franciscanos. Entonces, él no muere en la miseria, él decide tomar los hábitos franciscanos y toma el hábito. Él toma el hábito Y las madres franciscano, clarisas lo dejan en la calle. y dona a las madres clarisas, toda esa fortuna. Se hablaba que su fortuna ascendía a cerca de 1,000,000 de pesos en aquel tiempo, ¿te Híjoles, imaginas? ya no, Era no, el no, Carlos no Slim quiero de ese escuchar tiempo. hablar de dinero, pero Entonces, bueno. es el santo patrón de los empresarios, de los, El padre del sincretismo de las ofrendas del Día de Muertos y de las fiestas de San Juan Tlihuaca, que es un tema también de un programa, el padre de la charrería en Azcapotzalco. Y pues queremos aquí pues despedirnos de nuestro auditorio y decirles que los pueblos originarios en Azcapotzalco tienen mucha cultura. De hecho, en esta hacienda pues hay una leyenda también. En este ahora Town Center, Hacienda Cariaga, Hacienda El Rosario, Hacienda El Rosario, Hacienda Cariaga, se dice que un capataz sale a las 12 de la noche a buscar a sus oprimidos con un látigo, ¿no? Es lo que se dice, que el mal abunda por la tienda de las telas, que ya dijimos muchos nombres mm, indebidos, pero pues todavía falta mucha investigación y este personaje es muy importante porque si bien aparece como un humanista, muchos de nuestros compañeros cronistas lo ven como un tabú porque lo ven como un cazafortunas. Hay que decirlo como es, mm, aunque aporta mucho a la cultura de los pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco, finalmente, y es un personaje pues que parece salido de una telenovela. ¿Tú qué opinas? Tu reflexión final para despedirnos de todo nuestro amable auditorio. bien, parece ser que fue precisamente el desarrollo de esos personajes históricos, nos quedamos un poco cortos, y precisamente finalizamos con Sebastián de Aparicio, que es un digno representante de ese sincretismo, porque en nuestros pueblos, en Azcapotzalco inclusive lo siguen considerando como un ser hasta lo quieren santificar, imagínate, creo que ahorita es beato, por ahí hay algunos vecinos que están haciendo la promoción de que sea beato. Pues Pero de sí, de hecho hay una excursión, bueno, en Tlatelolco me parece que está una réplica de su cuerpo incorrupto y están organizando excursiones en Azcapotzalco para no, ir a rezarle ándale, a sí, Puebla donde sí, está su 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 cuerpo, cuerpo real. Y más a nuestros cronistas, saludos a nuestros cronistas de Santo, muy Santo, bien, Santo, sí, que son los que van a ir ahí a besar la sí, mano de Sebastián de Aparicio. A mí me Soc interesa más como personaje Sociedad histórico de Cronistas de que su Azcapotzalco. cuerpo presuntamente incorrupto. Bueno, yo fui una vez y se ve como si fuera una pieza de Y te cera. persinaste. Pues no, porque tú sabes que luego la irreverencia sí se nos da, pero eso fue nuestro personajes de No pediste Azcapotzalco. un milagro ni nada. No Qué mal. no hemos cubierto todos, además de que lo más seguro es que va a ser, Ya producto de daremos otro programa una segunda parte. en Radiografía Urbana Muchas Azcapotzalco. gracias por habernos escuchado. Nosotros somos Radiografía Urbana Azcapotzalco, servidora Marisol Reséndiz y el cronista Marcelino Peña Fernández. Aquí estaremos en una emisión más y muchas gracias a la CEPI. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios Y y Comunidades comunidades residentes. Indígenas Residentes en la Ciudad de México.